¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Nuevamente reencontrándonos en ya nuestra tercera semana de clases, en este tercer ciclo virtual de nuestra Academia Lumbreras, la Academia de las Fijas. Hoy para iniciar formalmente en nuestras tres asignaturas con el desarrollo de los temas del prospecto de admisión de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Habíamos estado en las 2 semanas anteriores desarrollando el cuestionario de preguntas o el cuestionario de exámenes pasados de la Universidad Nacional. Justamente habíamos arrancado desde el año de 1995 y bueno, me habría gustado continuar con el desarrollo de este balotario, sino que un tanto por limitaciones de tiempo, porque estamos en un ciclo de verano, no es un ciclo semestral, ¿no? O anual en donde podemos llevar tranquilamente el curso, planificarlo de repente un poco más extenso, inclusive en el desarrollo de los temas poder abarcar muchos más ítems, ¿no? Pero no tenemos que en este ciclo vacacional intentar un poco depurar información y también optimizar el tiempo, ¿no? Tenemos una programación del ciclo un tanto corta y pensemos, ¿no?, en la posibilidad de un examen de admisión, ¿no? Entonces, no, como yo siempre les menciono, ¿no? Yo prefiero que, bueno, los cursos difícilmente, en el caso de geografía o economía, que tenemos solo 1 hora, de 50 minutos incluso, yo veo un poco complicado que lleguemos a terminar, ¿no?, todas las balotas, ¿no? Pero ya una vez que se anuncia examen, ¿no?, ahí vemos la manera de acelerar un poco. A veces tenemos clases adicionales con la intención de llegar a terminar los cursos, ¿no? Pero si yo en el desarrollo del ciclo de verano trabajo tal vez el 30% del curso, muy complicado que podamos poder acelerar y terminar con todas las balotas. Entonces, miren, en vistas más o menos de eso, yo les dejo, ¿no?, el banco que habíamos estado desarrollando las 2 primeras semanas a manera de introducción. Lo dejo para que lo estemos terminando de aquí, creo que ya definitivamente a finales del ciclo, en donde les ofrezco trabajarlo desde el final hasta el inicio, porque ya habíamos arrancado desde el 95 y si es que más no me equivoco habíamos llegado hasta más o menos el año 2004. Entonces, preferiblemente ya arrancamos del 2020, del examen de admisión 2020, y vamos retrocediendo hasta llegar a las preguntas en las cuales nos habíamos quedado. Porque el tiempo apremia, muchachos. Tenemos que iniciar con el desarrollo de nuestros temas. Solicitarles que tengan, ¿no?, algo en donde tomar sus apuntes del curso. Me parece eso muy importante. Miren, el curso y los 3 cursos que llevan con mi persona, yo siempre les digo, la intención es hacerlo lo más simples, lo más sencillos que se puedan. Ahora, esos datos, esos ítems importantes que tú los tienes en el pantallazo del costado, o que yo también a veces tomo nota en la pizarra, me interesa que ustedes los anoten, me interesa que ustedes los tengan, ¿de acuerdo?, organizados. Sean organizados, estamos iniciando el desarrollo de los cursos y es importante ordenar la información que les vamos proporcionando. Mucho más si es tan sintética como la que nosotros vamos a tocar en nuestros 3 cursos. En cuanto al desarrollo de los temas, como yo les había indicado, vamos a trabajar en economía, todo el prospecto de la universidad o lo que nos pide el prospecto de la universidad, el cual podemos mencionar que es bastante conciso, bastante coordinado con lo que se pregunta en los exámenes, y que lo podemos ver en sus bancos de exámenes pasados, ¿no?, los bancos de preguntas. Entonces, importante que organicemos, sí, las balotas, porque están un poquito desordenadas, como ya se les voy a ir mostrando en el desarrollo del curso. Bueno, la primera balota del curso de economía, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Vienen a ser generalidades, ¿de acuerdo? Vienen a ser algunos aspectos importantes de la economía.
Antes de dar una definición de lo que viene a ser economía, que es lo que generalmente se suele empezar, ¿no? Te dicen definición de la economía, pero para entender o para dar esta definición de la economía, yo considero importante antes analizar y entender cuál viene a ser el problema económico, ¿de acuerdo? Entonces vamos analizando esto primero. Vamos analizando cuál viene a ser el problema económico, ¿de acuerdo? El problema económico. Entonces, miren, el problema económico es un problema que le ocurría en su vida cotidiana al hombre, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. ¿Y cuál era ese problema? El problema era el siguiente, que los seres humanos contábamos con recursos, ¿de acuerdo? Los seres humanos contábamos con recursos. Pero ¿qué pasa con estos recursos? Estos recursos tenían una característica, que eran recursos limitados, ¿de acuerdo? Que eran recursos limitados. Y por otra parte, también los seres humanos teníamos una serie de necesidades, que espero llegar hasta este punto, al menos en la clase de hoy, las necesidades. Y las necesidades, como vamos a ver, una de sus características importantes es que las necesidades vienen a ser ilimitadas. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Dice, mira, tengo recursos limitados. Es como decirte, ¿no? Tienes dinero, tu dinero es limitado. Tienes 100 soles en tu billetera, es tu recurso limitado. Pero por otra parte tienes necesidades ilimitadas, tienes necesidades de alimentación, o quieres irte al cine, quieres irte a comprarte ropa, ¿no? Quieres irte a pasear, ¿no? Entonces, existen necesidades ilimitadas, como que el dinero es lo de menos, la cosa es en qué poder gastarlo, o sea, en qué poder administrarlo correctamente, porque el dinero al final se te va a terminar yendo en algo. Y es ahí donde podemos ver plasmado esto, ¿no? Los recursos limitados que tiene el ser humano y las necesidades ilimitadas. Entonces, a partir de este problema, es en sí que surge la economía. Porque ahora sí nosotros podemos ya dar una definición, de lo que viene a ser economía. Entonces, ¿cuál viene a ser la definición de economía? Miren el pantallazo del costado, ¿no? Ahí hay una persona y que tiene dinero y dice, a ver, ¿qué hago con el dinero? Lo ahorro, me compro una casa, me compro un carro, entonces pago facturas, entonces nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero nuestros recursos son limitados. Ese es el problema económico. Entonces, a partir de este problema es que surge la economía. ¿Y cuál viene a ser la definición de economía? Nosotros podemos decir que la economía viene a ser una ciencia, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo? Una ciencia del tipo fáctico social, ¿de acuerdo? ¿Que se encarga de qué? Que se encarga, ¿de acuerdo? O que estudia, podemos decir así, que estudia, ¿qué cosa? La administración ¿de qué? De los recursos. Y aquí nosotros podemos adjetivar a estos recursos como arriba, ¿no? Y decir, administrar los recursos limitados para satisfacer un conjunto de necesidades ilimitadas, ¿no? Esta es una definición que yo trabajo generalmente. Lo encontré, si es que no me equivoco, en el libro de Lumbreras, me parece que lo especifican así. Y por ejemplo, yo les he colocado en el pantallazo del costado otra definición. ¿Qué te dice? Tienes que administrar los recursos, ¿para qué? Para determinados objetivos, ¿no? Que eso es lo que dice ahí. Mira, dice, los recursos escasos para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Entonces, ¿qué vienen a ser esos objetivos? En otras palabras, las necesidades. Quiero hacer hincapié ahora en algo. Como yo les decía, la primera clase que yo, grabo es la clase de economía. Y esta palabrita se nos va a hacer un poco conocida ya en los otros cursos que toquemos. Y por eso quiero hacer hincapié, quiero hacer una notita aquí importante. Entonces, ¿qué me dice esta notita por aquí? Me dice, mira,
¿qué es lo que viene a ser una ciencia de tipo fáctico-social? Y esto ya les explicará su profesor de filosofía, ¿de acuerdo? Una ciencia de tipo fáctico-social. Entonces, mira, las ciencias fácticas, porque bueno, eso ya es tema de axiología, pero vamos primero definiendo lo que viene a ser una ciencia fáctica. La ciencia fáctica viene a ser una ciencia que tiene un tratado de ¿qué? Un tratado, podemos mencionarlo así, que tiene un tratado relacionado con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, fenómenos, hechos o fenómenos que ocurran en la realidad, en nuestro medio, son estudiados por las ciencias de tipo fácticas. Ahora, estas ciencias fácticas nosotros las dividimos en dos grupitos. Las ciencias fácticas naturales, ¿de acuerdo? Las ciencias fácticas naturales y las ciencias fácticas sociales. Creo que ya entienden un poquito de las ciencias fácticas naturales, ¿no? Entonces, y las sociales, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser los tratados relacionados con la realidad, pero que esta realidad o en esta realidad intervienen las acciones sociales del hombre. ¿De acuerdo? Acciones sociales del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre y su desarrollo social también dicen otros textos. Entonces, mira, en el caso de la historia, en el caso de la economía, nosotros hablamos, en el caso de la geografía, hablamos de ciencias fácticas, porque se relacionan con la realidad, y sociales, por eso son ciencias fáctico-sociales. Tú dirás, la geografía, ¿por qué la geografía no es natural? ¿Por qué es social? Porque no te olvides, y eso nosotros lo vamos a ver en nuestra clase de geografía, que el objeto de estudio de la geografía es la interrelación entre el hombre y su medio geográfico. Entonces, mira, interrelación entre el hombre y su medio. ¿De qué estamos hablando? Del desarrollo social del hombre. En el caso económico, si te das cuenta, ¿no? ¿Qué estudia la administración de los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas o, como te coloco en el pantallazo del costado, una serie de objetivos? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Una acción social ¿de quién? Del hombre, ¿de acuerdo? Una acción social del hombre. Ahora, el término economía, muchachos, voy borrando esta partecita, ¿cuál lo borro? Voy a borrar la notita, ¿ya? Voy a borrar la notita para continuar con lo que estábamos en esta primera columna de nuestra pizarrita. Miren, el término economía va a ser un término que será acuñado en la antigua Grecia, ¿de acuerdo? El término economía o la palabrita economía surge ¿en dónde? Surge en la antigua Grecia, ¿no? Y surge a partir de dos voces, justamente, dos voces griegas, ¿no? A partir de dos voces griegas. ¿Cuáles vienen a ser esas dos voces? Primera voz que nosotros vamos a tener viene a ser la voz oikos, ¿de acuerdo? La voz oikos. ¿Y qué viene a ser oikos? Oikos viene del término casa o hacienda, ¿de acuerdo? Viene del término casa o hacienda, ¿de acuerdo? Casa o hacienda. Y luego nosotros tenemos nomos, o me parece que es al revés, creo que lo he colocado en el pantallazo de costado al revés. Nomos, sí, perdónenme, aquí está mal. Aquí esto es una errata, muchachos. Esto es una errata, ahí me he equivocado. Por eso ahorita dudé con lo que decía en el pantallazo del costado. Oikos es administración, señores. Ya, ahí me disculpa. Administración. Y nomos sí viene a ser casa o hacienda, ¿no? Casa o hacienda. Entonces, ¿qué viene a ser desde el punto de vista etimológico el significado de la economía? La economía viene a ser la ciencia que se encarga, dicen ellos, los griegos, de la administración de la casa o hacienda. Mira, el término hacienda, nosotros no lo debemos entender como las extensiones grandes de tierras, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado
pero en otros países no se llama sus ministerios, Ministerio de Economía, no se llama el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, el Ministerio de Hacienda. Entonces, más o menos por ahí viene el significado, ¿no? Entonces, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué se encarga la economía desde el punto de vista etimológico, ¿no? Que surge a partir de dos voces griegas, administración de la casa o hacienda, que tiene que ver con la definición de economía, por supuesto, ciencia práctico-social, que estudia la administración de los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas, ¿de acuerdo? Las necesidades ilimitadas. Muy bien, señores, ¿qué más tenemos por aquí? Miren, la economía, miren, surge, está bien en Grecia, pero al igual que la gran mayoría de ciencias, sí surgen, tienen un surgimiento en Grecia. Claro que algunas surgen en Grecia ya como ciencias. En el caso de la economía no es así. La economía surge en Grecia, pero no con un carácter científico, sino más que todo con un carácter disciplinario. Ahora, ¿quién viene a ser el personaje que lleva a la economía a ser una ciencia? Viene a ser el señor Adam Smith. ¿De acuerdo? Importante el nombre de este señor Adam Smith. ¿Por qué? Porque en el año de 1776, el señor Adam Smith publica una obra muy importante para nuestro curso, que viene a ser La riqueza de las naciones. ¿De acuerdo? Viene a ser La riqueza de las naciones. Entonces, ¿por qué es importante este librito, La riqueza de las naciones? Porque viene a ser, o lo podemos considerar nosotros, el primer tratado económico ya científico, ¿de acuerdo? Desde un punto científico. Es por eso que el señor Adam Smith, nosotros lo vamos a tener catalogado como ¿qué? Lo vamos a tener catalogado como el padre de la economía. Entonces, ¿por qué Adam Smith es padre de la economía? Porque viene a publicar el primer tratado económico desde un punto de vista científico, que es La riqueza de las naciones, y que lleva a la economía, entonces a la economía a ser catalogada como ¿qué? A ser catalogada como una ciencia, ¿de acuerdo? A ser catalogada como una ciencia. Justamente tienen ahí en el pantallazo de costado en imagen, ¿no? Tienen ahí la foto del señor Adam Smith. Muy bien, señores. Por si acaso, les doy un alcance nada más. El nombre popular es La riqueza de las naciones. Sin embargo, el libro tiene un nombre muchísimo más extenso. No lo recuerdo en este momento, ustedes de repente pueden ahí googlearlo. ¿Cuál es el nombre completo de La riqueza de las naciones de Adam Smith? Tiene un nombre largo, pero no te preocupes. Yo entiendo un poco remoto el preguntar ese nombrecito. La mayoría de textos te lo va a definir nada más como La riqueza de las naciones. Muy bien, muchachos, a ver, ¿qué dice ahí? Generalidades, componentes de una economía. Vamos viendo entonces ahora, señores, cuáles vienen a ser los componentes de la economía. Miren, la economía tiene dos componentes. Mira, si estamos llevándolo bien organizadito, por favor. Espero que estés tomando tus apuntes bien organizados también, ¿ya? Mira. Vamos a ver cuáles vienen a ser los componentes de la economía. ¿De acuerdo? Los componentes de la economía. Miren, los componentes de la economía son dos. No te olvides esto, por favor. Entonces, los componentes de la economía son dos. Primer componente que nosotros vamos a tener vienen a ser ¿quiénes? Vienen a ser los agentes económicos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en primer lugar a los agentes económicos. Y por otro lado, nosotros vamos a tener ¿a qué? Vamos a tener a los mercados. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la economía? Son dos, los agentes económicos y los mercados. Punto número 1, entonces, que vamos a ver, los agentes económicos. Si tú quieres una definición clara, breve, de lo que viene a ser un agente económico, mira, un agente económico
vienen a ser aquellos que tienen una participación directa. Entonces participan e influyen directamente en la economía, ¿ya? Directamente en la economía. Entonces, esos vienen a ser los agentes económicos. No, ahí tienes al costado, no dice, son aquellos que toman las decisiones dentro de la economía, correcto, participan e influyen directamente en la economía. ¿Quiénes vienen a ser ahora sí los agentes económicos? Vienen a ser tres. Por un lado, en primer lugar, nosotros vamos a tener a quiénes. A ver, me parece que primero tenemos ahí a las familias, para seguir el orden de pantallazo, claro. Lo he colocado primero, entonces, a las familias. Estas familias también son llamados los agentes consumidores, ¿de acuerdo? Vienen a ser aquí los agentes consumidores. Pregunta de admisión de la UNC, ¿cuáles son los agentes consumidores? O creo que vino, ¿cuáles son los agentes productores? No recuerdo bien. Pero si fuera consumidores, no te olvides, ¿quiénes son los agentes económicos consumidores? Las familias. Entonces, mira, facilito. ¿Qué componentes tiene la economía? Dos. Los agentes económicos y los mercados. Los agentes económicos, ¿quiénes son? Los que participan, influyen, o como dice en el pantallazo del costado, son los que tienen la toma de decisiones dentro de la economía. Y son tres. Las familias, que son los agentes consumidores, las empresas, que son los agentes productores, y el gobierno. Entonces, miren, aquí se viene una relación importante. Aquí se viene una relación importante. Nosotros vamos a tener por aquí lo que vienen a ser los recursos, y por aquí nosotros vamos a tener lo que vienen a ser los bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por aquí los recursos y los bienes de servicios. Quiero que entiendas lo siguiente, mira. ¿Quién es el que posee los recursos? Las familias. Entonces, ¿qué hacen con sus recursos? Ellos venden sus recursos, ¿de acuerdo? Ellos venden sus recursos. ¿Para qué venden sus recursos? Para comprar, para adquirir, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Entonces, mira, quiero que entiendas bien esta relación y lo entiendas más que todo. No quiero que lo memorices. ¿Qué vienen a hacer estos recursos? De repente alguien dice, buena pregunta. Esos recursos nosotros los podemos entender, o lo vas a entender luego mejor con el término, o si ya has llevado el curso lo podrás entender mejor, como los factores productivos. Por ejemplo, ¿qué es tu recurso? ¿Qué es mi recurso? Mi recurso es, por ejemplo, el trabajo, el estudio que yo he llevado de los cursos preuniversitarios de Historia, Geografía y Economía, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Vendo mi recurso. Ahorita te estoy vendiendo mi recurso. Tú estás, ¿qué cosa? Comprando mi recurso. Entonces, ¿para qué vendo mi recurso? Para, obviamente, con un ingreso, ¿qué cosa? Comprar, adquirir bienes y servicios. Por eso, las familias vienen a ser los agentes, ¿qué cosa? Consumidores. Entonces, el término agente consumidor se relaciona en función de ¿qué? En función de la adquisición o venta de bienes y servicios. Entonces, que quede bien claro eso, por favor. Las familias, primer agente consumidor, entonces, ¿en qué van a influir en la economía? En que ellos otorgan, venden, deciden cuánto vender de sus recursos, que pueden ser, no sé, recursos que se manifiesten de una manera material. Puedes tener tú, no sé, un bosque, ¿no? Entonces es tu recurso. O puedes tener tú capacidades, como lo que te menciono, dictar, docencia, prestar servicios, eres médico, entonces esos son tus recursos que tú vendes. ¿Para qué? Para la adquisición de bienes y servicios. Primer agente económico entonces que nosotros vamos a tener. Segundo agente que nosotros vamos a tener, como te mencionaba por aquí, como segundo agente nosotros vamos a tener a las empresas, ¿de acuerdo? A las empresas, que nosotros los podemos definir como los agentes productores, ¿de acuerdo? Los agentes productores. Entonces, mira, nuevamente tenemos esta relación entre lo que viene a ser el recurso y lo que viene a ser el bien y servicio, ¿no? Entonces viene a ser por aquí el bien y servicio.
Entonces, ¿qué hacen? Mira, los agentes, las empresas, los recursos los compran, ¿no? Ellos deciden cuánto comprar de recursos y vienen a ser los que venden los bienes y servicios, ¿no? Entonces, los que producen los bienes y servicios. Y nuevamente vemos cómo este adjetivo agente productor se relaciona, perdón, con lo que vienen a ser bienes y servicios, análogo con lo que viene a ser aquí. Entonces, las familias ven cuánto vender de sus servicios, pero también las empresas requieren, ¿no? Por ejemplo, de servicios, requieren de materias primas, requieren de factores productivos, requieren de recursos. ¿Y ellos qué hacen? Ellos no venden como las familias, sino compran recursos. Entonces, transforman esos recursos y te producen, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los venden. ¿Para qué? Para que las familias las terminen comprando. Entonces, ¿cómo podemos más o menos esquematizar esta relación? Nosotros podemos esquematizarlo así, ¿no? Tenemos por aquí las familias y por aquí nosotros tenemos las empresas. ¿Qué hacen las familias? ¿Qué sale de las familias hacia las empresas? Salen los recursos. Por aquí nosotros yo le coloco solo una letrita R, salen los recursos. Y de la empresa, ¿qué sale y que termina llegando a las familias? Termina llegando los bienes y los servicios. ¿De acuerdo? Entonces, mira, esa es la relación que quiero que entiendas. Pero, ¿qué sucede aquí? Miren, o sea, hasta ahí sería todo perfecto y terminaríamos nuestra relación entre los agentes que influyen en la economía, en la toma de decisiones de la economía. Pero mira, aquí en estas flechitas que acabo de dibujar, nosotros vamos a tener un tercer agente, ¿de acuerdo? Que nosotros lo podemos llamar un agente de control. ¿Y quién viene a ser ese agente de control? Viene a ser el gobierno, ¿de acuerdo? Viene a ser el gobierno. Entonces, el gobierno actúa como ¿qué? Actúa como un agente de control, actúa como un agente de control, o también como se lo llama ahí en el pantallazo al costado hay una palabra excelente que dice los gobiernos son los que ejercen un principio de autoridad, correcto, control o autoridad, este es el término correcto. Entonces, un principio de control o autoridad en esta relación. Entonces, aquí nosotros tenemos al tercer agente, que sería con rojito, perdón, y este tercer agente viene a ser ¿quién? Viene a ser el gobierno. ¿De acuerdo, señores? Viene a ser el gobierno. Entonces, esos vienen a ser los tres agentes económicos que vamos a tener en la economía. Las familias, que son los que consumen bienes y servicios y que producen, que entregan recursos. Estos recursos, ¿quién los necesita? La empresa. ¿Qué son los recursos? Te vuelvo a repetir. Los recursos nosotros los podemos entender como los factores productivos, ¿no? Entonces la empresa necesita de factores productivos, produce, transforma y genera bienes y servicios que llegan nuevamente hacia las familias. Entonces, ¿quién más está en este esquema de agentes económicos? Un agente regulador, un agente que tiene un principio de autoridad que viene a ser en este caso el gobierno. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién viene a ser el que decide si cuánto van a ser los impuestos, ¿no? O sea, perfecto sería si las empresas producirían y dirían, bueno, el nivel que yo produzco gano cierto porcentaje y yo lo vendo, ¿no? Entonces, llega con ese valor a las familias. No, ¿qué se le tiene que grabar allí? El impuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, los impuestos. Estos impuestos, ¿quién los fija? Este agente de control o autoridad que viene a ser el gobierno. Y como vamos a ver ahorita, ¿no? Hay inclusive mercados en los que el gobierno es el que fija todo, ¿no? O sea, el gobierno tiene un control estricto. El gobierno puede tener en este esquema un control bajo, medio o altísimo, ¿no? Hay gobiernos en los cuales el gobierno controla las empresas, el gobierno es dueño de las empresas, ¿no? O tiene una intervención directa en este flujo entre agentes económicos. ¿Qué es lo que ahorita nosotros vamos a tocar? Entonces vienen a ser los componentes económicos dos. Primero los agentes económicos y ahora, ¿qué nos corresponde ver? ¿Qué cosa? Nos corresponde ver lo que vienen a ser, ¿qué cosa? Los mercados. Ahí están, los mercados.
Entonces, borramos esta partecita de aquí, borramos esta partecita de aquí, y tenemos por aquí ahora, muchachos, aquí a los mercados. Entonces, punto número 2, tenemos aquí a los mercados. Entonces, ¿qué vienen a hacer los mercados? También deben tener al menos nociones ustedes de qué viene a ser un mercado, ¿no? Ya, imaginémonos el mercado del lado de tu casa, el mercado donde compras. Viene a ser un lugar en primer lugar, ¿ya? Entonces, viene a ser un lugar donde ¿qué pasa? Donde se intercambian bienes y servicios, ¿de acuerdo? Bienes y servicios. Claro que esta definición ahora es un poco, ¿qué te digo, no? Ya un poco descabellada, porque si hablamos de un lugar, de repente algunos lo estamos asumiendo solo como un lugar físico, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos de, no sé, compras online, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿nosotros hablamos de un mercado físico? Por supuesto que no. Nosotros estamos hablando ya de un lugar, de un medio virtual, ¿de acuerdo? Un medio virtual. Entonces, pero nosotros lo podemos entender, ¿no? Entonces, esta palabrita, ten mucho cuidado. Cuando hablamos de un mercado, hablamos de un lugar, ¿no? Entre comillas, lugar donde se produce este intercambio de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Los bienes y servicios. Entonces, ya, muy bien. Estos mercados pueden ser de 3 tipos también. Así como los agentes sean 3, no te olvides, las familias, las empresas y el gobierno, los mercados también van a ser de 3 tipos. Entonces, primer tipo nosotros de mercado que vamos a tener vienen a ser los mercados de planificación. ¿De acuerdo? Primer mercado que nosotros vamos a tener viene a ser el mercado de ¿qué? El mercado de planificación. Muy bien, señores, miren, cuando nosotros hablamos del mercado de planificación, quiero que entiendas el esquema que teníamos hace un momento, ¿no? Perdón, aquí me estoy olvidando de algo. Bienes, servicios, y aquí me faltaba algo, pues lo que estábamos viendo hace un momento. Recursos también, ¿no? Cuidado, aquí nos estamos olvidando de los recursos. Listo. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Estamos hablando del lugar donde se intercambian bienes, servicios y recursos. No te olvides de este esquemita, nuevamente lo hago mejor aquí porque me va a servir. Por aquí yo tengo entonces a la familia, por aquí yo tengo ahora sí a la empresa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la primera flechita, tenemos otra flechita aquí. ¿Qué se va de la familia a la empresa? Los recursos. Entonces tenemos por aquí el recurso. Ya, ¿qué viene aquí? Vienen los bienes y servicios. Pero ¿qué decíamos? Decíamos que en este esquema también va a existir un ente, de control, ¿no? De autoridad. ¿Que quién venía a ser? Este ente viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el gobierno, ¿de acuerdo? Viene a ser el gobierno. Ahora, mira, yo les decía, ¿qué tanta influencia tiene el gobierno? Este es el que me interesa ahorita para entender esta clasificación de lo que vienen a ser los mercados. Entonces, ¿qué injerencia tiene ahí el gobierno? En el caso de un mercado de planificación, nosotros podemos decir que el control del gobierno viene a ser un control máximo, ¿de acuerdo? Un control máximo del gobierno, ¿no? Del gobierno. ¿En dónde nosotros hemos visto este tipo de mercados? Este tipo de mercados, de repente hoy casi extintos, ¿no? Podemos nosotros tenerlos, por ejemplo, en el caso actual de Corea del Norte o en ya la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que sucedía? Nos decimos el control máximo del gobierno. El gobierno, este ente que nosotros decíamos que era de control, va a ser el que decida, ¿no? El flujo de recursos y de bienes y servicios. Entonces, hay un control total de la economía por parte del gobierno. Ejemplo, Corea del Norte o la extinta Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en esas economías? Era el gobierno quien decidía el precio, el costo de los bienes, servicios y también de los recursos y cuánto podías comprar. O sea, tú no podías comprar mucho y a veces eran
¿no? Por ejemplo, productos de primera necesidad, el gobierno era quien te asignaba la cantidad que podías adquirir de productos, por ejemplo, de primera necesidad. Entonces, este mercado de planificación es un mercado, entendamos, un mercado en donde hay un control total. ¿De quién? Del gobierno, ¿de acuerdo? Un control total del gobierno. Como dice ahí, mira que dice en el pantallazo al costado, los bienes y servicios son asignados por el gobierno de una manera centralizada. ¿Qué ejemplo había colocado ahí? La Unión Soviética, ¿no? La extinta Unión Soviética. Principalmente son economías comunistas las que tienen este modelo, ¿no? Bueno, excepto China, ¿no? Los chinos ya son los, creo, más capitalistas del mundo, ¿no? Pero las economías bastante cerradas, ¿no? Aún rezagos del comunismo, Corea del Norte, por ejemplo, todavía tienen este tipo de régimen. Listo, vamos por el segundo tipo de mercado. Segundo tipo de mercado, nosotros tenemos el mecanismo de mercado. ¿De acuerdo? El mecanismo de mercado. Entonces, el nombre completo aquí es mecanismo de planificación. Quiero colocarlo completo el nombre, porque si no, el otro sería de mercado. Mercado de mercado, no. Entonces aquí le pongo mecanismo de planificación. ¿De acuerdo? Mecanismo de planificación. Y aquí nosotros vamos a tener el segundo, que viene a ser el mecanismo de mercado. ¿Ya? Mecanismo de mercado. Listo, entonces mira, ¿qué es lo que pasa en el mecanismo del mercado? Completamente lo opuesto. Mientras que aquí había un control máximo del gobierno, aquí nosotros vamos a tener un control mínimo del gobierno, ¿ya? Un control mínimo del gobierno. También nosotros podemos llamar a esto el famoso libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Quién es el que toma las decisiones? Entonces, como decíamos, ¿no? Los agentes son los que toman decisiones. Aquí el que más toma decisiones es el gobierno. Mientras que aquí, ¿quiénes son los que toman las decisiones en cuanto al flujo de recursos, bienes y servicios? Son las familias y las empresas. Son estos polos, familia y empresa. ¿De acuerdo? El control del gobierno es mínimo. Y por último, nosotros vamos a tener por aquí el mecanismo mixto, ¿de acuerdo? Vamos a tener por aquí el mecanismo mixto. Aquí de repente podríamos hablar nosotros de la economía china, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una toma de decisiones, compartidas, ¿de acuerdo? Compartidas. ¿Entre quién? Entre el gobierno, las familias y las empresas, ¿de acuerdo? Y las empresas. Por ejemplo, China, no lo que te mencioné, en China hay empresas, obviamente, hay empresarios multimillonarios en China. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? También las empresas chinas están bastante dependientes al gobierno chino. Entonces, este mecanismo, por ejemplo, nosotros lo denominamos un mecanismo mixto. Entonces, no te olvides esto, por favor, creo que es el primer ítem ya importante del curso. Hemos visto los primeros, ¿no? ¿Quién es el padre de la economía? ¿Qué es la economía? ¿Cuál es el problema económico? Pero entonces ya vamos tocando ahora cuál viene a ser o cuáles vienen a ser los componentes de la economía. Vienen a ser dos: los agentes económicos y los mercados. ¿Cuáles son los agentes económicos? No te olvides este esquema. Mira, con el esquema ya lo sabes. Las familias, que son los que venden los recursos y adquieren bienes y servicios. Las empresas, que son quienes adquieren recursos y venden bienes y servicios. Y el tercero, que viene a ser un agente de tipo control o de tipo autoridad, que viene a ser, ¿qué cosa? El gobierno. Entonces, ¿dónde se da el intercambio de estos recursos, bienes y servicios? Como yo les digo, ¿no? Entre comillas, el lugar, ¿no? Porque cuando hablamos de lugar pensamos que es un medio físico y ahora no necesariamente es un medio físico, ¿no? En donde se producen estos intercambios vienen a denominarse los mercados. Entonces, en cuanto a estos mercados, nosotros tenemos mecanismos, ¿no? Ejemplo, primer punto, el mecanismo de planificación. Entonces, ¿qué es el mecanismo de planificación? Cuando en el mercado hay un control máximo del gobierno. ¿Un control en qué? En el flujo de estos recursos, bienes y servicios. Ejemplo, como te digo, el caso de Corea del Norte, el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética. Luego tenemos el mecanismo del mercado, que viene a haber un control mínimo del gobierno, lo que
ahora muchos llaman, ¿no?, el famoso libre mercado. ¿Qué tipo de economías? A ver si nos preguntáramos y quieres colocarle por ahí también un ejemplo. Y yo te digo, a ver, ¿qué economías están en este globo? Por ejemplo, la economía norteamericana, por ejemplo, las principales economías de Europa, ¿no? Los países capitalistas son los que promueven el libre mercado. Nosotros en el Perú podemos considerar que también estamos dentro de un mecanismo de mercado. Y el mecanismo mixto viene a ser en donde la toma de decisiones, en donde el control del gobierno no es ni máximo ni mínimo, sino es más o menos medio, ¿de acuerdo? Pero está ahí presente también el control del gobierno y también de los otros agentes, familia y empresa también toman sus propias decisiones, ¿no? De repente por aquí nosotros podríamos hablar de algunas economías, como por ejemplo el caso de la economía china, en donde hay libertad en las empresas, hay cierta libertad en las personas, pero también hay un control por parte del gobierno chino, ¿de acuerdo? Por parte del gobierno chino. Muy bien, señores, vamos al siguiente punto. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, nos queda todavía unos minutos más. Vamos hablando ahora sí de repente de la primera gran balota de nuestro curso, que vienen a ser las necesidades, los bienes y los servicios. Punto número 1, entonces, que nosotros vamos a hablar. Vamos a tener por aquí, ¿a quién entonces? A las necesidades. Mira, ¿qué viene a ser una necesidad? ¿Qué viene a ser una necesidad? Mira, una necesidad viene a ser, en primer lugar, es importante decirlo, es una sensación, ¿no? Entonces, es una sensación. ¿Una sensación de qué? Una sensación de falta o carencia de algo, ¿de acuerdo? Una falta o carencia de algo. Mira, lo dejo ahí nada más, ¿ya? Lo dejo ahí nada más. Sensación de falta o carencia de algo. Puedes ver ahí en el pantallazo del costado, ahí que tienes en la figura, tienes por ejemplo un niño que tiene tanta sed, ¿no? ¿Y en qué está pensando? En un vaso de agua. Entonces es la sensación de falta de algo. ¿Qué le falta a ese niño? Le falta agua. Pero mira, ¿qué más nos dice? ¿Qué más datos tenemos ahí en el pantallazo del costado, ¿no? Dice, es una falta o carencia de algo. Esta carencia es de orden fisiológico allá, o sea, se siente en tu organismo, ¿no? Entonces dice, es decir, de carácter material, ¿no? Una exigencia de la vida que debe ser satisfecha para poder subsistir y evolucionar. Eso viene a ser una necesidad. Pero en síntesis es lo que te he colocado nada más en la pizarra. ¿Qué es? Es una sensación de falta o carencia de algo. ¿De acuerdo? Una sensación de falta o carencia de algo. Ahora, mira, ¿qué más tenemos por aquí? Esta necesidad, nosotros decíamos que cuál viene a ser, se mencionó en el pantallazo del costado, cuál viene a ser la solución, podemos mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser la solución de esta necesidad? Viene a ser su satisfacción. Perdón. ¿De acuerdo? Viene a ser entonces su satisfacción. Y esto ustedes lo estudian más en formación humana, ¿no? ¿Cuál viene a ser el proceso de satisfacción? Y quiero que vayamos al ejemplo que veíamos hace un instante del niño que estaba queriendo tomar su vaso de agua, mira. Entonces, punto número 1, ¿cuál va a ser el proceso? Punto número 1, vamos a tener nosotros aquí primero, ¿qué cosa? La sensación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál viene a ser la sensación del niño que veíamos hace un momento? Viene a ser que el niño tiene sed, ¿no? Entonces, el niño siente la sed, siente. Por eso decíamos hace un momento en el otro pantallazo, es de orden fisiológico, por supuesto. Se tiene la sensación de sed. En el caso del ejemplo de este pantallazo, ¿qué dice? Sensación, el hambre, ¿no? Sensación, el hambre. Luego viene el segundo o la segunda parte del proceso de satisfacción. ¿Cuál viene a ser la segunda parte del proceso de satisfacción? Viene a ser el deseo, ¿no? Entonces viene a ser, por decirte, la solución mental que él encuentra en ese momento. Dice, tengo sed, entonces, ¿en qué pienso? Pienso de repente en un vaso de agua, ¿de acuerdo? Entonces pienso en un vaso de agua. Luego, ¿qué pasa? El niño no tiene plata, ¿no? No tiene plata para comprarse su vaso de agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irse corriendo hasta su casa para tomar el vaso de agua. ¿Y qué implica irse corriendo? Implica un esfuerzo, que nosotros lo denominamos, ¿qué cosa? Punto número 3, lo denominamos exigencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por aquí, ¿qué cosa? Tenemos la exigencia, ¿de acuerdo? Exigencia. Entonces, ¿qué viene a ser esta exigencia? Esta exigencia, por ejemplo, viene a ser correr
a casa, ¿no? De repente estás lejísimos, de repente el niño está por el kinder y vive por Avenida Perú, entonces, pucha, tiene que correr hasta su casa. Y llegó a su casa, entró a su casita y se tomó el vaso de agua. Viene el punto número 4, ¿qué viene a hacer? Ahí está la satisfacción, ¿no? Entonces este es el punto final. Entonces, ¿cuál es la satisfacción? Toma el agua, ¿de acuerdo? Entonces, toma el agua. Otro ejemplo, pues, ¿no? Bastante similar, ¿no? Ahí en el pantallazo al costado, ¿qué dice? Dice, a ver, punto número 1, sensación, ¿qué tiene? Hambre, deseo, alimento, exigencia, trabajo para comprar el alimento, por supuesto. 4, satisfacción, comer, ¿de acuerdo? Satisfacción, comer. Ahí tienes también otro esquema, un esquema en línea, nos dice, mira, la manifestación física es lo primero que ocurre. Por eso decíamos que esta sensación de falta o carencia de algo, decíamos, viene a ser no te olvides. Esta palabrita también lo voy a colocar, el resto es florazo, pero sí me interesa esta palabrita para que te des cuenta bien que viene a ser esta necesidad de orden fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, fisiológica. Entonces, la sensación esta es de orden fisiológica. Listo, luego ¿qué viene? Luego nosotros tenemos la representación mental, ¿no? Que aquí lo mencionamos como ¿qué? Como deseo, ¿no? La representación mental de qué es lo que me solucionaría a mí mi carencia, mi sensación, mi necesidad, un vaso de agua. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego tengo, como dice ahí, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo físico, ¿no? Un esfuerzo físico, ¿para qué? Para cumplir o para intentar alcanzar esta imagen mental, este deseo que me solucionaría a mí mi necesidad, mi sed, correr a tu casa. Y luego, ¿no? Que viene ya la satisfacción final, que sería el momento que tomas el agua. Entonces, más o menos ese es el esquema o la idea de lo que viene a ser una necesidad, la sensación de falta o carencia de algo que se manifiesta a nivel fisiológico y cuya solución se encuentra en ¿qué? En la satisfacción. ¿Cuál viene a ser el proceso de satisfacción? Viene a tener 4 etapas. La sensación, el deseo, la exigencia y la final que viene a ser la satisfacción. ¿De acuerdo? La satisfacción. Muy bien, señores. ¿Cómo se clasifican estas necesidades? Mira, las necesidades nosotros las vamos a clasificar de 2 maneras, ¿de acuerdo? De 2 maneras. Primera clasificación que nosotros vamos a tener. Entonces, por aquí anoto. Primera clasificación. Entonces, primera clasificación. Listo, señores. Miren, primera clasificación que nosotros vamos a tener, las ubicaremos en función de qué, en función de su importancia, podemos decir, para la vida del hombre. Las necesidades primarias, las necesidades secundarias y las necesidades terciarias. Primer grupo de necesidades, necesidades primarias. Estas necesidades primarias nosotros las denominamos también las necesidades biológicas. Entonces vienen a ser las necesidades biológicas o también llamadas las necesidades vitales, ¿no? Entonces, de aquí lo deduces, ¿no? Entonces, ¿por qué necesidades biológicas o vitales? Porque son esenciales para la vida del hombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros hablamos de la alimentación, ¿no? Entonces hablamos de la alimentación. La alimentación viene a ser una necesidad biológica o vital, una necesidad primaria, ¿no? Las necesidades primarias. Luego nosotros, ¿qué vamos a tener? Luego nosotros vamos a tener al segundo grupo que vienen a ser las necesidades secundarias, ¿de acuerdo? Las necesidades secundarias. Estas necesidades secundarias se las denomina también las necesidades humanas, ¿de acuerdo? O también llamadas las necesidades humanas. Entonces, estas, ¿qué característica tienen, no? Le permiten al hombre, entonces permiten un óptimo desarrollo, ¿no? Un óptimo desarrollo. Sin embargo, no son vitales, ¿no? O sea, son importantes, sí, pero no son vitales, ¿no? Un óptimo desarrollo. Por ejemplo, ¿no? La educación, ¿no? La educación, entonces mira, permite el óptimo desarrollo del ser humano desde un punto de vista social, por supuesto, ¿no? Pero ¿es vital? O sea, ¿sin educación se muere una persona? No, por eso están en el grupo de las secundarias.
Y finalmente nosotros vamos a tener por aquí las necesidades terciarias, ¿no? Las necesidades terciarias. Estas necesidades terciarias también son llamadas suntuosas, ¿no? Suntuosas o de lujo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas necesidades suntuosas o de lujo? De repente, para darle la satisfacción al ser humano de sentirse superior, ¿no? De sentirse importante, digamos. ¿A qué vamos a tener nosotros en estas necesidades terciarias? Por ejemplo, nosotros aquí vamos a tener, imagínate hablar de las joyas, ¿no? O sea, ¿quién necesita joyas para vivir, no? No es importante. Y mira, si te vas dando cuenta, ¿no? Las primarias son básicas, las secundarias muy importantes, las terciarias, ¿no? Son suntuosas, son solamente de lujo, ¿de acuerdo? Esa es la primera clasificación que nosotros vamos a hacer de las necesidades. Segunda clasificación que nosotros vamos a hacer de las necesidades, y por lo visto ya nos quedamos ahí también, va a ser por su naturaleza, ¿de acuerdo? Por su naturaleza. Entonces, segunda clasificación que nosotros vamos a tener, la segunda clasificación, y hay en sí N clasificaciones, ¿ah? Pero ya no vamos a estar abocándonos demasiado, ¿no? Lo más importante, cómo se clasifican. Este incluso es la más común, primarias, secundarias y terciarias. Ahora, la segunda clasificación, ¿cuál vienen a ser? Vienen a ser según su naturaleza, ¿no? Viene a ser según su naturaleza. Y según su naturaleza, muchachos, y según su naturaleza, nosotros las podemos clasificar ¿en qué? Primero, nosotros vamos a tener las necesidades materiales, ¿de acuerdo? Las necesidades materiales, y luego vamos a tener las necesidades espirituales. Entonces, ¿a qué se relacionan las necesidades materiales? Cuando nuestra sensación de falta o carencia puede ser satisfecha de una manera o con un bien material, ¿de acuerdo? Con un bien material. Lo que decíamos, tengo sed, el vaso de agua, material. Tengo hambre, quiero comer, material, ¿no? Quiero estudiar, necesito un libro, material. Pero también tenemos nosotros necesidades espirituales, que se los llama espirituales en el sentido de definirlas como no materiales. De repente el término espiritual tú lo entenderías más como religioso, ¿no? De repente lo podrías entender más como que me siento mal y voy a misa. No necesariamente es eso. De repente tú tienes la necesidad de recreación y vas a ver una obra de arte, de repente te vas a escuchar un concierto de música, ¿no? Entonces, o de repente, como también te menciono, tienes una necesidad espiritual del punto de vista religioso y vas a la iglesia. Esas también vienen a ser necesidades que se las denomina espirituales. Entonces no te olvides, por favor, ¿qué es una necesidad? Una necesidad viene a ser la sensación de falta o carencia de algo que se manifiesta de una manera fisiológica. ¿La solución cuál es? La satisfacción. Ya sabes cuál es el proceso de satisfacción y cómo se clasifican las necesidades. Hemos visto dos clasificaciones. Una primera, ¿no? que se clasifica esta es la más común, primarias, secundarias y terciarias, y según su naturaleza, que pueden ser materiales o espirituales. Vamos de una vez, muchachos, resolviendo nuestro cuestionario porque ya estamos sobre la hora. Entonces, resolvemos nuestro cuestionario. Primera pregunta, ¿qué es lo que nos dice nuestra primera pregunta? Nuestra primera pregunta nos dice, elemento del sistema económico que permite coordinar las actividades de los agentes económicos. Entonces, mira, elemento del sistema económico que coordina las actividades de los agentes económicos. Tenemos el dinero, el mercado, el Estado, el comercio exterior o los impuestos. Entonces, mira, ¿cuáles vienen a ser los elementos del sistema económico? Eso ya lo vimos hace un momento, ¿no? Y de estos, ¿cuál coordina las actividades de los agentes? Coordina las actividades de los agentes. Entonces, es en donde se produce la toma de decisiones de los agentes, en donde se producen los intercambios de recursos, bienes o servicios. Vienen a ser los mercados. Alternativa B. Vamos a la 2, dice, son las unidades productoras de la economía. ¿Cuáles son las productoras? Las empresas. Y si yo te dijera las consumidoras, las familias. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3, dice, son componentes de una economía. Componentes de una economía. Los componentes son solamente dos. A, los mercados, sí. La B, las familias. No, las familias son agentes.
La C, los agentes económicos, sí. La D, las empresas, no, las empresas son un tipo de agente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La E, ¿verdad? Que dice la A y la C. Vamos a la última pregunta, pregunta número 4, que nos dice, ¿existe un costo de oportunidad? Ay, 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 ay. Ya, miren, les explico algo general. Mira, el problema económico, ¿qué es lo que decía? Y por eso le había colocado esta pregunta 4, porque quería explicarles ahí. Mira, y prácticamente la respuesta de esta pregunta 4 es lo que quiero que notes ahí. Mira, en el problema económico nosotros tenemos la limitación de nuestros recursos y la infinidad de necesidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Como yo te digo, tengo 100 soles. 100 soles que yo me puedo ir a una fiesta o 100 soles con lo que yo puedo pagar, no sé, mi ciclo de la academia. Entonces, ¿qué pasa? El yo escoger la academia y dejar de lado irme a una fiesta en donde voy a gastar los 100 soles, eso implica lo que dice este término, el costo de oportunidad. Y colócale este ejemplo, el mismo que te he puesto, dibújate ahí, pon 100 soles. Puedo, entonces, pagar la academia, lo otro, puedo ir a una fiesta. ¿Qué escojo? La academia. ¿Qué dejo? La fiesta. Eso se llama el costo de oportunidad. Entonces dice, mira, ¿existe costo de oportunidad? ¿Por qué? Ya. ¿Se pueden satisfacer todas las necesidades? No, pues en ese caso no habría costo de oportunidad. Yo podría ir a la fiesta y podría pagar la academia, no es así. ¿Los recursos escasos tienen precio? No necesariamente, no tienen mucho que ver ahí. Dice, no se puede ejercer el derecho de elección. La D dice, existe escasez de medios. Y la E dice, no existe opción de uso en los recursos. Mira, la C o la D, entendámosla bien la C, mira, dice, ¿no se puede ejercer derecho a la elección? No, la elección sí se puede dar. Es por eso que yo digo, pago la academia y no me voy a la fiesta. Mientras que la D que dice, tienes escasez de medios. ¿Qué es esos medios? Recursos. Tus recursos son escasos. Porque si yo tendría 200 sí podría ir a ambos, pero solo tengo 100. Entonces esa viene a ser el que me determina, ¿no? El costo de oportunidad. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí vamos a llegar en nuestra clase de hoy. Como siempre, esperando haya sido de provecho para ustedes. Nos estamos reencontrando en nuestros otros cursos y con economía ya hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, se cuidan.